Ejercicios militares de Estados Unidos cerca de Cuba, a 145 kilómetros de la isla en Key West, aguas del estado de la Florida. Fotografías difundidas hace minutos por el Comando Sur que evidencian cómo se preparan para realizar posibles maniobras militares por tierra, mar y por aire en ese centro operativo que se ha instalado con drones no tripulados que sirven para captar imágenes a larga distancia, algunos de los drones más modernos que existen actualmente, también con buques con alta capacidad operativa. Son imágenes difundidas hoy mismo. Pues mucha atención, porque mientras el Comando Sur difunde estos vídeos, noticia de último minuto, la Casa Blanca impone sanciones al régimen cubano. Lo acabamos de conocer. El presidente Donald Trump firmó hace minutos una orden ejecutiva que impone, repito, nuevas sanciones al régimen. Ven en pantalla el comunicado con el que la Casa Blanca lo acaba de confirmar. El objetivo, dice la orden, proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Un texto legal que amplía las sanciones existentes sobre Cuba para incluir nuevas restricciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Sanciones a entidades, personas y afiliados que apoyan al aparato de seguridad, al aparato represor del régimen cubano, o bien que sean cómplices de la corrupción y, por supuesto, de las graves violaciones de derechos humanos. Vean este extracto de la orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente Trump. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba, tal como se describen en la orden ejecutiva 14.380, siguen constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria cuyo origen se encuentra total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que en adelante ingresen a los Estados Unidos, o que estén o lleguen a estar en posesión o bajo el control de cualquier persona estadounidense de las siguientes personas, quedan bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni objeto de ninguna otra transacción. ¿Tiene correlación un hecho con el otro? Diego Sharifker, exconcejal de Caracas, analista político en Washington, ejercicios militares a 145 kilómetros de la isla, hoy mismo. Y hoy mismo también nuevas sanciones al régimen. ¿Qué está preparando Washington? Bueno, recordemos que meses antes que pasara el 3 de enero en Venezuela, habían operaciones militares en el Caribe contra el narcotráfico y habían más sanciones que se están imponiendo sobre el régimen de Nicolás Maduro, y se dio la operación del 3 de enero. No con esto estoy intentando decir que va a ocurrir exactamente lo mismo en Cuba, pero no hay duda al respecto, que son, bueno, parte del arsenal de estrategias, de tácticas, de políticas públicas que puede ejercer el gobierno de los Estados Unidos ante Cuba, es sanciones económicas, presión económica y amenaza o presión militar. Lo mismo que está ocurriendo en Irán, lo mismo que ocurrió en Venezuela. Pues no, esto es lo típico que tiene Estados Unidos en su caja de herramientas, y no hay duda alguna que están presionando y utilizando todo lo posible para que se dé la transición en Cuba, como la va a dar eventualmente en Nicaragua también, que son los dos países de nuestra región que tienen el foco y la prioridad por parte de los Estados Unidos. Y en el margen de estas presiones económicas, como lo mencionas, que también se parecen a las que ya está ejerciendo con Irán en la operación Furia Épica y Furia Económica, y ya el Departamento de Estado también confirmó que había algunas conversaciones también con el régimen de Cuba, pero lo que nos han dicho los exiliados aquí cubanos en Estados Unidos es que el primer paso para todo es la liberación de los presos políticos. Vemos un libro de juegos, insisto, entre todos estos regímenes autoritarios aquí en América Latina, copiados también de alguna manera del régimen iraní. Sí, sin duda, y de nuevo, vamos, la libertad de los presos políticos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Irán, son pasos fundamentales para que se pueda dar una transición a la democracia, pero no es lo suficiente. Pues tiene que ser prioritario porque es la vida de personas inocentes que están afectadas, pero solamente la libertad de los presos políticos no genera una transición democrática. Pues se debe dar la libertad de los presos políticos, y se debe dar, en el caso cubano, que tiene más de 60 años y un proceso electoral transparente, una decisión por parte del régimen cubano de que se va a dar la transición hacia la democracia, y si no, habrá consecuencias por parte del gobierno de los Estados Unidos si esa transición no se da a una elección libre para que los cubanos también decidan su propio futuro. Y otro síntoma de la presión absoluta de Estados Unidos sobre la dictadura castrista es una aparición que hemos visto en las últimas horas. En el ajedrez, ¿vosotros jugáis al ajedrez? Sí, claro. ¿Cuándo mueves a la reina o al rey? En el último momento, cuando no te queda más opción. Es tu último movimiento sacar a la reina en el ajedrez. Bueno, pues en el régimen de Cuba el rey es
Raúl Castro, y acaban de sacar esa ficha en la partida de ajedrez contra Estados Unidos. Apareció públicamente Raúl Castro durante la concentración por el Día de Trabajadores en Cuba. Hoy, 1 de mayo, una jornada con baja asistencia, mientras el pueblo cubano sufre una crisis energética, falta de combustible, escasez de medicamentos y alimentos. El régimen se moviliza por el Día del Trabajador y ahí reaparece Raúl Castro, visiblemente cansado. Este movimiento, esta aparición del régimen de Cuba, esta aparición de Raúl Castro, ¿a qué se debe en este momento? Es una muy buena pregunta y hay que recordar que hay serios rumores que es el nieto de Raúl Castro que está en conversaciones con el Departamento de Estado como una posible persona para la transición en Cuba. Una persona de generaciones mucho más jóvenes que cree en el sector privado y en la iniciativa privada y que pareciera tener algunos lazos de cercanía con el Departamento de Estado, a pesar de que Díaz-Canel salió diciendo públicamente que esto era falso y que no había comunicación directa entre el gobierno cubano y los Estados Unidos. Bueno, el nieto de Raúl Castro no es parte oficial o no tiene un rol dentro del gobierno cubano, pues por eso pareciera que no está ni mintiendo ni diciendo la verdad Díaz-Canel al decir esto. Él representa, al parecer, esta transición y la salida de Raúl Castro pudiese ser para intentar minimizar o apagar el ruido que se está generando en torno a estas conversaciones tras cámara entre el nieto y el Departamento de Estado. ¿Y un nieto de los Castro podría representar realmente una ficha confiable para hacer una transición en Cuba? No, parece poco probable, pero es un régimen de más de 60 años. Pues al final también toda la oposición cubana ha sido asesinada o está presa o está exiliada. No, digamos, no pareciera haber nadie en terreno en Cuba que tenga realmente la posibilidad real de poder gobernar una transición, y lo digo sin ser cubano, pues lo digo simplemente en base a lo que uno ve, lee, conoce, conversa con personas que son expertos en el tema. Pues, ¿es confiable el nieto de Raúl Castro para una transición? No, pero a lo mejor es mucha mejor opción que lo es mantener a Díaz-Canel o a los Castro en el poder en Cuba. Mucha mejor opción que mantener al régimen de los Castro, que sigue violando los derechos humanos, que sigue torturando menores de edad incluso. Entonces, ¿quién podría ser una ficha que si representara realmente bien? Debe venir desde aquí, desde el exilio en Miami, desde las personas que salieron de la isla o las personas que están en la isla. No, sin ser cubano y sin querer hablar en nombre de los cubanos, pues pudiese ser la mejor opción en estos momentos un nieto de Raúl Castro para esta transición, pero es una transición, pues no es para gobernar Cuba, es para poder pasar de Díaz-Canel, un periodo de transición, a un proceso que sean los cubanos mismos que decidan su propio futuro, y eso pareciera que es parte de lo que está pensando el secretario de Estado Marco Rubio al tener estas conversaciones entre el Departamento de Estado y el nieto de Raúl Castro como una posible salida y una posible opción ahí. Y bueno, hay que recordar que Marco Rubio es hijo de cubanos. Pues al final, si hay una persona dentro del gobierno americano que le duele el caso cubano y que entiende el caso cubano, va a ser sin duda alguna el secretario de Estado. Y que adicionalmente él tiene, pues básicamente su corazón puesto en esto, el secretario de Estado Marco Rubio, y que se puede jugar a la vez en el éxito o el fracaso de lo que suceda en Cuba, de lo que suceda en estas conversaciones, la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Sin duda, y es para él una gran, digamos, si se llega a dar el caso venezolano con éxito, una transición a la democracia, con eso cae el régimen cubano y cae el régimen de Nicaragua, es una gran victoria en política internacional por parte del secretario Marco Rubio para su posible candidatura para la presidencia de los Estados Unidos en la próxima elección, donde por ahora se la está compitiendo con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. El tema es que lo que está ocurriendo en Irán es un plomo en el ala. A eso sí le está restando popularidad al presidente Trump y a la política exterior de los Estados Unidos. Pues si no hay una victoria rápida, real, en nuestro continente, en nuestra región, puede ser que el peso del caso iraní completamente borre cualquier victoria o cualquier avance.